en qué medida se están cumpliendo o no se están cumpliendo esos planes, esos objetivos, obviamente no sirve de nada. Entonces, de nada sirve, les decía yo, que una organización cuente con planes espectaculares, que tenga una estructura organizacional óptima y adecuada, obviamente, a los planes, y que supuestamente se desarrolle un proceso de dirección eficiente. No sirve de nada eso si es que los gerentes, los administradores, los ejecutivos no cuentan con los mecanismos necesarios para comprobar si los hechos y las acciones, que se han desarrollado y que se vienen desarrollando están de acuerdo a lo que se planificó y a los objetivos previamente establecidos, por supuesto, en el periodo, en la primera etapa, que es la etapa de planeación. Entonces no sirve de nada. O sea, ¿cómo nosotros podemos cerciorarnos si lo que estamos haciendo está bien o está mal? En el ámbito, por ejemplo, que nos corresponde como alumnos y como estudiantes, los exámenes obviamente son un mecanismo que sirve para controlar si efectivamente hay o no hay asimilación de la enseñanza, de los conocimientos que se está impartiendo. Entonces, obviamente, cada estudiante, en función a los resultados reales obtenidos, deberían establecer mecanismos para corregir esas desviaciones, esos errores. De tal manera que si es que estamos yendo por el mal camino, se proceda a reencauzar nuevamente, direccionando a los objetivos previamente establecidos en el proceso de planeación. Entonces, eso es el ejemplo más claro de lo que significa el control y la importancia que tiene el control dentro de lo que es el manejo, la dirección o la administración propiamente dicha de cualquier tipo de organización o de una persona en particular. Pero no nos olvidemos que nosotros como personas también administramos nuestros recursos. El concepto de administración era claro, ¿no es cierto? Se aplica a las organizaciones, pero también las personas en particular deben y tienen que desarrollar ese proceso administrativo para poder alcanzar y lograr un manejo óptimo, eficaz, racional y eficiente de sus recursos. Entonces, en ese trabajo, en ese proceso de administrar nuestros propios recursos, también tenemos que desarrollar este proceso de control. De manera tradicional, se ha venido concibiendo al control como una serie de procedimientos que se utilizan para corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los planes. Una vez que estos planes han sido, o mejor dicho, estos errores o estas desviaciones han sucedido, se han presentado y ha sucedido dentro de las organizaciones. Un poco como diríamos, llegamos a darle la medicina, ¿no es cierto?, al que ya prácticamente se está muriendo o definitivamente ya se murió. Entonces, esa es la concepción antigua que se tiene, que el controlar es simplemente corregir lo malo que se hizo, lo malo que sucedió. ¿Cuál es la concepción moderna? La concepción moderna nos dice, por ejemplo, que el control es dinámico, que el control promueve las potencialidades de las personas, de los individuos, y más que histórico, el control tiene un carácter de pronóstico. ¿De pronóstico por qué? Porque sirve para medir la temperatura presente
y futura en la utilización de todos los recursos de una organización. Por lo tanto, en esa nueva concepción, en esa nueva filosofía que se tiene con respecto al control, sería, obviamente, tendría como principal propósito prever. Espero que sepan qué significa esa palabra. Prever y corregir errores. Prever y corregir errores. Y no simplemente registrar los hechos que ya pasaron, que ya sucedieron. Al inicio yo hablé, por ejemplo, cuando estaba hablando del proceso de planeación, yo dije de que el primer paso, que es la planeación, con el último paso, que es el control, tienen una cierta relación. O sea, hay una relación entre planeación y control o control-planeación. Es decir, el uno depende del otro o viceversa. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque si no existe un plan, obviamente no sabemos qué es lo que queremos. Porque si no existe un plan, no existe objetivo. No sabemos qué es lo que queremos. Y si no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, menos podemos controlar. ¿Entienden? Por el contrario, si tenemos un plan, tenemos objetivos claramente definidos, pero si no se realiza, no se aplican los mecanismos, los sistemas de control adecuados, tampoco podemos darnos cuenta o saber o verificar si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Entonces vean ustedes el grado de dependencia recíproca que existe entre planeación y control. Primer paso del proceso, primer elemento del proceso administrativo con el último paso de ese mismo proceso administrativo. Es obvio, por supuesto, que permanentemente durante el proceso, ustedes deben recordarse, por ejemplo, que la teoría neoclásica nos muestra que esas funciones del administrador, que es planear, organizar, dirigir y controlar, se están desarrollando de manera permanente. No porque sea el último paso del proceso administrativo, no se va a ejercer control en cada una de las otras fases o etapas del proceso administrativo. En todo momento. Por eso dice, revisen la teoría neoclásica. Nos muestra, por ejemplo, las funciones del administrador como un ciclo que va dando vuelta permanentemente. Es decir, no es porque hubiésemos terminado de planear, no miramos más, nos olvidamos totalmente de la mentira. Permanentemente vamos a ir girando. ¿Por qué? Porque es necesario aplicar ciertas correcciones si es que los planes, por ejemplo, no se están cumpliendo tal como se ha establecido. Entonces, esa es la relación de la planeación con el control. Respecto al concepto del control, obviamente no voy a entrar en mayores detalles porque ustedes seguramente ya lo han desarrollado. Han podido encontrar, por ejemplo, diversidad de conceptos de diversos autores, de diversos expertos en el campo administrativo. Sin embargo, como siempre hemos venido desarrollando hasta ahora, se ha logrado establecer que pueden haber variaciones en la forma, pero en el fondo hay coincidencias de los diversos autores en ciertos aspectos fundamentales, a los cuales obviamente le llamamos elementos que no deben faltar en un proceso de control o en un concepto de control, mejor dicho. Y esos elementos obviamente son, primero, que está relacionado con lo planeado.
Ya hemos dicho, el control siempre va a estar orientado a verificar el logro de los objetivos que fueron establecidos en el proceso de planeación. Segundo elemento, medición, porque para poder controlar es necesario medir, es necesario cuantificar. Detectar las desviaciones, ya les dije, prever y detectar desviaciones. Prever y detectar desviaciones. Más que detectar, habría que poner mayor énfasis en la previsión, de tal manera que, como habrán podido entender cuando hablamos del proceso de control dirigido hacia el futuro, de tal manera que las posibles desviaciones que se puedan presentar en el futuro, las estamos preveyendo en este momento y a lo mejor vamos a evitar que esos errores se cometan. Entonces, obviamente, la determinación o detectar desviaciones es otro de los elementos que no debe faltar, obviamente, en un concepto de control. Como consecuencia de la detección de esas desviaciones, obviamente, a través del proceso de control se puede establecer las medidas correctivas. Medidas correctivas que dentro del proceso de previsión nos permita corregir los errores futuros que puedan acontecer, que puedan suceder dentro del proceso de control o dentro del proceso de administración de una organización. Tienen ustedes ahí un concepto basado precisamente en esos elementos. Pero más que aprender de memoria, lo importante es que sepamos aplicar todos esos elementos que acabo de mencionar pero sí tiene que ser un concepto coherente. Bien. En cuanto a la importancia de los mecanismos de control o del control propiamente dicho, es importante porque en primer lugar establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los objetivos de una manera exitosa. Segundo, el control obviamente se aplica a todo, a las cosas, a las personas, a los actos, a todo. Que no aplique obviamente mecanismos de control en sus actos, obviamente no saben si se comporta bien, si actúa bien o actúa mal. Tercero, determina y analiza las causas que pueden originar desviaciones, de tal manera que esas causas o esas desviaciones no se vuelvan a presentar más en el futuro. Cuarto, localiza. Es importante porque a través del control se localiza a los sectores responsables de la administración desde el momento en que se establecen las medidas correctivas. O sea, no es solamente establecer si hubo uno o no hubo error. Hay que establecer, obviamente, y eso a través de eso nos ayuda el mecanismo de control, hay que establecer la responsabilidad de quienes causaron, obviamente, esa desviación. 5. Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes. Y sirve, obviamente, como un fundamento para una reiniciación del proceso de planeación. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Y su aplicación, la última importancia, su aplicación influye directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa o de la organización. Esos son entonces algunos aspectos importantes del proceso de control. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?
Bien, en cuanto a los principios, en primer lugar habla de un principio de equilibrio. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que entendió respecto a ese principio? ¿Qué es el principio de equilibrio? O sea, qué se tiene que hacer para cumplir con ese principio? Lazarte me puede hablar antes que se duerma. ¿Qué dice el principio de equilibrio? El principio de equilibrio quiere decir que es un conjunto con la responsabilidad conferida para verificar que esté con la para verificar que esté. Ay, licenciado, disculpa. Ay, Dios mío, ya, suficiente. Dios mío, Dios me libre, qué pecado cometí. Mamani, ¿te dan cuenta esos alumnos? ¿Ah? Dios mío. Que debe haber un equilibrio entre el control y la autoridad. No entiendo. ¿Cómo puede haber equilibrio entre control y la autoridad que me dice usted? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? A ver, la autoridad es un cargo que a alguien le da. Es una delegación de autoridad, vaya de que tenga poder. A ver, vaya y corrija, por favor, arregle su sistema, porque así no puede pasar clases. Yo estoy seguro que ni me escucha bien, yo peor, no lo escucho nada. Entonces, arregle su equipo, solucione su problema. A ver, Peña. Otra de las excelentes alumnas. A ver. El equilibrio nos indica establecer los mecanismos suficientes para verificar que está cumpliendo con la responsabilidad conferida y que la autoridad delegada está siendo debidamente ejercida. A ver, en facilito, explíquemelo. En 3 palabras nada más. Se debe verificar de que se está cumpliendo con su responsabilidad. A ver, ¿alguien me puede clarificar esto? A ver, Choque Rodríguez. La autoridad, la responsabilidad se delega y la responsabilidad. Usted me dijo hace rato que a cada responsabilidad delegada, algo por ahí me dijo. Hay que ser muy cuidadoso, por eso les he dicho, muy cuidadoso en lo que uno habla, porque eso le puede poner la soga al cuello. ¿Ah? Porque una cosa es la autoridad delegada y otra cosa es la responsabilidad asignada. ¿Ok? A ver, Rodríguez, Choque, ¿qué es autoridad?
O sea que, por ejemplo, el cargo de contador yo le voy a llamar autoridad de contador, ¿o cómo? Vean ustedes, elemental, elemental. A ver, Ábalos, ¿qué es autoridad? La autoridad es el derecho, ¿no?, que se le da a una persona para que ordene, para que mande, y también el derecho, ¿no?, a ser obedecido. Perfecto. ¿Escuchó? ¿Choque? ¿Escucharon todos? ¿Cuántas veces vengo repitiendo eso? ¿Cuántas veces vengo repitiendo eso? Es el derecho, entonces no puede ser un puesto, pues. Es muy diferente a que el cargo, a que un puesto le proporcione el poder y la autoridad a su ocupante. Eso es otra cosa. Y lo he dicho claramente. El poder legítimo emana del cargo. La autoridad, que como dijo Ábalos, es el derecho que tiene una persona, ese derecho se lo da el cargo. Pero no estoy diciendo que el cargo es la autoridad. ¿O alguna vez dije eso? Sin duda alguna, entonces, y lo dice claramente, a cada grupo de delegación, ¿qué es lo que se delega? ¿Qué se delega? Autoridad. Entonces estamos hablando de a cada grupo de delegación de autoridad. O acá, sí, cuando se delega, implícitamente se le está asignando, porque hemos dicho que la responsabilidad es una consecuencia de la autoridad delegada. Cuando a uno le delegan autoridad, obviamente, implícitamente le están asignando una responsabilidad. Entonces dice clarito, a cada delegación conferida hay que darle los mecanismos de control, también hay que asignarle, proporcionarle los mecanismos de control para que puedan obviamente verificar si están haciendo bien o no están haciendo bien las cosas. Entonces, cuando nombramos nosotros, por ejemplo, a un gerente, a un jefe de departamento, a un encargado de área, a un supervisor, le estamos dando la potestad para que mande, para que ordene, le estamos dando ese derecho para que ordene, mande y sea obedecido, pero al mismo tiempo debemos establecer también y darle los mecanismos de control para que aplique y para que verifique si está haciendo bien o está haciendo mal las cosas. En todos los cargos hay los mecanismos de control. En todos los cargos. Entonces, el que va a ocupar ese cargo va a estar embestido de la autoridad que le proporciona ese cargo, pero al mismo tiempo, ese cargo también tiene los mecanismos para desarrollar los mecanismos de control y verificación si está bien o están mal las cosas. Rojas, ¿qué me dice acerca del principio del objetivo? Dice que el control no es un fin, sino un medio para lograr los objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el proceso para llegar a los objetivos. O sea, el control es el proceso para llegar a los objetivos. De manera simple y sencilla, ¿qué quiere decir? Está bien que me diga es un medio. Es un medio. Sí, sabemos que es un medio para poder alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos. Pero de manera simple y sencilla, ¿qué nos indica este principio del control? O sea, cuando usted, por ejemplo, pretende implementar
un sistema de control, un mecanismo de control en su empresa, en su organización. ¿Cómo aplica ese principio? Es ahí la cosa. ¿Cómo aplica ese principio? ¿Paso? ¿Ven? O sea, no es simplemente rezar, como le digo, hay que interpretar. Tapia. No es chiste, niña, le estoy hablando a usted. ¿Me escucha? Si no me escucha, prefiero que se retire de clase. ¿Estamos? ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3. Le dije. Si quiere, vuelvo a ingresar cuando esté dispuesta a escuchar. Yo no estoy jugando acá. Rueda. Sí, listen. Explíqueme ese principio del objetivo. ¿Qué entendió? ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? Bueno, yo entendí que él dice que el control existe en función a los objetivos, a la planeación, básicamente. Y que no es, y que el control no es sino un medio para alcanzar los objetivos. Es decir, que... Aquí lo tengo así. A ver el copy. El chanchullo, saque. Es que lo tenía anotado por acá, listen. Ya debe estar, ya esto tiene que estar en su cabeza. A ver, hasta ahí le voy a entender. Ya, me ha dicho de que el control debe estar en función a los objetivos. ¿Qué significa eso? Que el control debe estar en función a los objetivos. No me hable de la planeación, porque cuando me dice objetivo, ya ahí cerramos. ¿Cierto? ¿Qué me quiere decir cuando usted me dice los mecanismos, sistemas de control están en función a los objetivos? A ver, de manera simple, de manera sencilla. ¿Paso? Sí, listen, no lo entendí tan bien, disculpa. Bárbaro. A ver, Jiménez. ¿Qué entendió? ¿Qué significa ese principio? Hago hincapié en esto porque sabemos que esos principios son especie de normas que debemos cumplir cuando estamos, obviamente, en este caso, tratando de establecer o de incorporar mecanismos, sistemas de control. Vamos, Jiménez. Si no me escucha, bueno, va a tener que retirarse de clase si no me escucha, porque parece que no me escucha. ¿Me oye? ¿Me está escuchando, Jiménez? Bien, a la 1. No me escucha nada, ¿no? Corrija, por favor, su equipo.
solucione su problema y luego ingresa. ¿Está bien? Solucione su problema de audio. A ver. A ver, Burgos. Que de manera simple, de manera sencilla, ¿qué significa? Ya Rueda dijo, y lo dice por decir, pero no tiene clara la figura. Dice que los mecanismos o sistemas de control están en función de los objetivos. ¿Qué significa eso? Significa que dependiendo la tarea o actividad o el fin que se logra llegar, de esa misma manera debo controlar. ¿Mediante qué? Mediante ese establecimiento de estándares de resultados que, por ejemplo, ¿no? Yo quiero por día que se embalen 20 cajas de cierto producto para alcanzar el objetivo final al mes, que se logre una totalidad. Entonces, mi base de medida va a ser que por día, por ejemplo, se haga 20, ¿no? Para llegar a los 600 a final de mes. Entonces, si no se establece una medida, no voy a saber si estoy controlando bien o mal, o si se está logrando alcanzar el objetivo o si no se va a lograr, ¿no? Eso más o menos. La manera más simple y más sencilla de expresar todo eso es decir, obviamente, que efectivamente el control, la función de control debe existir en base a los objetivos. Si el control no guarda ninguna relación con los objetivos, no sirve de nada. ¿Entendieron? Así de simple, así de sencillo. Si el control no está o no condice con lo que se pretende o con lo que se pretende alcanzar o lograr, que es el objetivo, el control no sirve de nada. Por eso le decía yo, está bien que me digan, está en función a los objetivos, pero no saben expresar qué significa eso. Entonces, el control debe existir, pero de acuerdo a los objetivos. No puedo yo, por ejemplo, establecer un sistema de control de ventas cuando en realidad lo que yo pretendo es controlar cuánto se produce al día. ¿Entienden? Así de simple, así de sencillo. Entonces, si yo lo que quiero controlar es cuánto se produce al día, entonces yo tengo que establecer un mecanismo de control que me permita identificar si estoy produciendo bien o estoy produciendo mal. Simple, así de simple, así de sencillo. Principio del objetivo. Y este principio del objetivo venimos arrastrándolo desde el proceso de organización. Todo gira, a ver si entienden, todo gira en función a los objetivos que han sido trazados y han sido planteados en el proceso de planeación. Todo. ¿No se acuerdan acaso del proceso que les he demostrado? Primero empezamos con la planeación. En función a lo que se estableció en la planeación, organizamos. Y uno de los principios de organización dice precisamente el objetivo. ¿Por qué? Porque la estructura debe estar, debe aportar, debe tributar, debe contribuir al logro del objetivo. Si no contribuye, no sirve de nada. Igual cuando hemos hablado del proceso de integración de personal. Igual cuando he hablado del proceso de dirección. Objetivos. Por eso que hemos dicho, por eso que el proceso de planeación es la base sobre la cual giran los demás elementos del proceso administrativo. Y el control no es la excepción. Entonces, vean ustedes, si no tengo un plan, lo que dije hace un momento, ¿qué voy a controlar? Si no tengo un objetivo definido, ¿qué voy a controlar?
Tercer objetivo. A ver, la lotería. Zambrana, principio de oportunidad. Nos dice que... Apague esa radio, apague ese televisor, no sé qué es. Hasta aquí se escucha. Ah, es la tele de la sala, Alicia. Pero dígale que le baje el volumen, pues. ¿No le interfiere a usted eso? No, porque no se escucha muy bien. Yo lo estoy escuchando acá. Ya, ahorita le digo a Alicia. Bueno, el de oportunidad nos dice que necesita ser oportuno cada que debe aplicarse antes de que se efectúe el error. Es decir, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. A ver, ahora ya sin leer, ya leyó. ¿Qué significa eso, ese control? Y mejor si lo hace con un ejemplo. A ver. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es lo que yo reniego, protesto, critico. ¿De qué sirve que lea hermoso, bonito? ¿De qué sirve que escribió cuando no lo interpreta? Al vendechicle de la esquina debe hacerlo entender usted. ¿Me entiende? Ese vendechicle de la esquina que no ha ido a la universidad, usted debe decirle, este principio significa esto, de tal manera que el tipo entienda. Pero creo que ni usted lo entendió. A ver, Nina. ¿Qué entiende por principio? ¿Cómo puede usted aplicar ese principio? Yo entiendo por el principio de oportunidad que la persona debe ser eficaz y ay, Dios mío. ¿Y qué? Parece que su libro no está clara la letra, no sé. ¿Mala la fotocopia? No, dice. Qué bárbaro. Seas, ¿cómo aplicar ese principio de oportunidad? Aquí nos pone un ejemplo, no una foto, de que hay un incendio y van a buscar un extintor. Si se hubiese hecho, o si se hubiese controlado debidamente, se hubiese visto de que ahí falta un extintor y se hubiese podido corregir o por lo menos apagar el incendio, ¿no? Entonces, ese principio nos dice que necesitamos, para que sea oportuno, necesitamos todo el tiempo estar controlando, viendo los pequeños detalles para que si pasa un incidente, con todo controlado y con todas las cosas que tenemos ahí, podemos corregir, ¿no? Sabor a nada. Sabor a nada. A ver, Lazarte. No le entendí, licenciado. A ver, Paredes, ¿puede responder de ahí? Sí, licenciado. El principio de oportunidad nos dice que el control necesita ser oportuno. Es decir, debe aplicarse antes que se efectúe el error.
Ok. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, ¿será que se puede prever eso? Se podría prever de acuerdo a la alimentación, digamos. Ok. O sea, estamos hablando claro. No esperemos a que se quemen para recién echar agua. No esperemos a que esté ardiendo para recién sacar los extintores, para ser preciso con el ejemplo ese del incendio. Y estamos hablando que la filosofía moderna del control es precisamente evitar que los errores sucedan. Evitar que los errores sucedan. Por eso dice, el control debe ser oportuno para evitar, obviamente, que esa situación suceda. En el caso de un incendio, por ejemplo, hay mecanismos de control que nos pueden, obviamente, mostrar o reflejar la posibilidad de que exista algún acontecimiento de esa naturaleza. Se trata, vuelvo a reiterar, de prever y evitar que sucedan los errores. En este caso, se trata de prever y evitar que suceda un incendio. Eso es lo que debemos meternos a la cabeza. Ya dije al inicio, no hay que venir a darle remedio al muerto. Hay que darle remedio cuando está por enfermarse. Por eso le decía, ¿una enfermedad se puede prever? Claro que se puede prever. Y evitar, obviamente, desenlaces fatales. Por eso he dicho, en este momento yo tengo que encontrar y prever o detectar, si ustedes quieren, los posibles errores que se vayan a suceder en el futuro. Pero en este momento tengo que tomar una decisión para evitar. Eso es aplicar oportunamente los mecanismos o sistemas de control. Oportunamente. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo de que cuando a uno le pica un mosquito o un insecto o alguna cosa y nos hacemos los desentendidos, y no recurrimos a hacer las curaciones o las previsiones necesarias para evitar que esa picadura se complique y al final terminen amputándome un órgano. Muchas veces por la picadura de un insecto y uno no le da bola. Y después las cosas se complican como una bola de nieve. Entonces no hay que esperar que suceda eso. No esperen a aplazarse. Porque cuando están aplazados, ¿qué se puede hacer? ¿Ah? ¿Pueden hacer algo? Nada, repetir la materia. Entonces ustedes, por ejemplo, ya saben a qué huele y hace 2 meses atrás ya debieron tomar todas las previsiones del caso y evitar esas desviaciones. Sencillísimo. Oportuno tiene que ser la aplicación del control. Por eso dice, antes de que el error suceda. Concuerda plenamente con lo que dije. La filosofía moderna es la de prever y tomar medidas correctivas con anticipación.
Bueno, el principio de las revisiones ya saben ustedes a qué es. El principio del costo también, no hay mayor complicación. El principio de excepción. A ver, ¿qué es lo que han logrado entender? A ver, Burgos, ¿qué entendió usted acerca del principio de excepción? Yo entendí que en el tema de control, ¿no? Hay que, en la planeación, hay que determinar cuáles van a ser exactamente aquellas actividades que van a requerir control, en otras palabras, ¿no? Si no, en otras palabras, las más importantes o las que corran mayor riesgo, ¿no? De que se cometan errores son las que se deben puntualizar el control y no las que no necesitan, ¿no? Obviamente, no hacer control por hacer, sino las áreas que necesitan. Ok, a ver. O sea, simple, ¿no? Simple. Excepción. Excepción. Ya les he dicho, en un proceso se debe realizar control permanentemente. Permanentemente. Desde que inicia hasta que se acaba. Por ejemplo, en el campo de las carreras que cada uno de ustedes ha abrazado, hay que realizar control durante los 10 semestres. Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sin embargo, ¿esto qué es lo que nos dice? Ese control de semestre por semestre, materia por materia, a lo mejor es pesado, cargoso. Y entonces hay que establecer, que más adelante lo vamos a ver eso como los puntos críticos de control, hay que establecer cuál de esas actividades son en realidad o efectivamente son representativas de todo el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esa actividad controlo con la mayor eficacia, con la mayor eficiencia, me va a garantizar el éxito hacia futuro. Me va a garantizar los resultados positivos hacia futuro. Con eso no quiero decir, obviamente, que piedra libre y hasta aquí nomás llegamos. Obviamente que hay que ejercer control, pero ¿dónde está la, qué le digo? La parte crítica, la parte representativa. Yo, por ejemplo, de mi concepción como profesor y viendo los pésimos resultados que tenemos en los primeros semestres, la flojera de los estudiantes que llegan, de los bachilleres que llegan más cuadrado que un dado, ¿cuál es la idea que yo tengo? Que hay que poner a los profesores más experimentados, a los profesores más exigentes en los 4 primeros semestres, que es el famoso ciclo común facultativo. Si en esos 4 semestres se logra, vuelvo a reiterar, se logra crear en el estudiante esa cultura de la dedicación, del esfuerzo, del estudio, etcétera, 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 a partir del 5º semestre, todo va a correr como un tobogán, como digo yo. Si bien es cierto, hay que ejercer un cierto, pero hasta el 4º semestre, si nosotros aplicamos, pero mano dura, exigencia y qué sé yo, de tal manera que el alumno se moldee y se genere esa cultura del estudio, de la dedicación, todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso nos garantiza, obviamente, que a partir del 5º semestre no vamos a tener flojos y vamos a tener alumnos excelentes.
Pero como estamos actuando en este momento, ¿ya? Como actúa nuestra universidad, de que al primer semestre le mandan a los más opitas, esos que recién están haciendo sus primeros pininos. Entonces, claro, chacota en general. Y esas taras, y ustedes me lo han demostrado, ¿ya? Varios me lo han demostrado, que esas taras uno lo va arrastrando. ¿Cuántas veces les he preguntado respecto a conceptos de administración 1? Nadie me respondió. Nadie me respondió. Y eso es el problema precisamente de la falta de exigencia, de dedicación en el primer semestre. Habemos algunos profesores, ay, pobrecito, los chicos vienen, pues, no, le han tirado 4 años de jolgorio, de chupa, de farra, dicen. Pero no, aquí no es pobrecito. Aquí hay que decirle, ¿usted vino a estudiar? Bueno, va a estudiar. Y entonces crearle ese hábito, crearle esa cultura en los 4 primeros semestres, que es el ciclo común. Y a partir del 5º semestre que ya entra a su carrera, obviamente que ya no tiene necesidad de que lo arreen, como dice vulgarmente uno. Ya no hay necesidad. Ya cada uno asume ese rol de verdadero estudiante. Entonces vean ustedes, estoy hablando de a esa actividad excepcional de los 4 primeros semestres. Ahí centro mi atención. Ahí pongo todo mi esfuerzo para controlar y a partir de ahí garantizar obviamente los mejores resultados. Y por último, el principio de la función controlada. A ver, Choque, ¿está presente o no? Veo que desaparece. ¿Qué nos quiere decir ese principio de la función controlada? Es una vergüenza, realmente. Realmente les digo. A ver, Rojas, a ver si ya un poco entendió algo. ¿Qué significa o cómo se aplica ese principio de la función controlada? Qué bárbaro. ¿Me escuchó? O si no me escucha, bueno, si no me escucha, voy a proceder a como los 2 anteriores. Sí, le escuché, licenciado. No sé qué responder. Sus trabajos no tienen valor entonces. Quienes me dicen eso, trabajos nulos. Valentina Rueda, a ver. No concibo estudiantes que me digan eso. No concibo. Universitario. Valentina Rueda, dije. Sí, dicen, yo entendí que básicamente es que el que controla no puede ser el controlado, o sea, no, eso que, por ejemplo, aquí del ejemplo de en contabilidad, digamos, no ¿Ya? puede ser una persona que está controlando, que hace los estados financieros, no puede ser la misma persona que va a controlar los objetivos de esa área, digamos. Eso es lo que entendí. A ver, es como, a ver, un poco parafraseando lo que usted me dice y llevándolo a una especie de broma. Sería como dejar al ratón que cuida el queso. Sí, más o menos es lo que yo entendí, licenciada. ¿Cierto? Así de simple, ¿no es cierto? No puede dejar al ratón que cuida el queso porque obviamente se lo va a comer. Claro. ¿No? Entonces, es obvio. No puede ser, obviamente. Eso es lo que nos dice de manera simple y sencilla. ¿Qué es lo que no van a entender? A ver.
¿Ah? Y lo dice claro ahí. La persona o función que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. Porque como decimos vulgarmente, le va a echar tierrita si es que encuentra desviaciones, si es que encuentra errores. Le va a echar tierrita y todo queda tapado. Y no se detectan las desviaciones, no se detectan los errores. Un poco para recoger lo que decía Valentina, en la contabilidad. Por ejemplo, se hacen arqueos de caja sorpresivos, porque obviamente se busca verificar si el manejo en caja se está haciendo de la manera más racional y si los recursos están siendo aplicados adecuadamente. Entonces, no puede ser obviamente el responsable, decirle, o sea, el jefe de contabilidad no puede decirle al encargado de caja, a ver, hágame un arqueo de su caja en este momento. ¿Se dan cuenta? Porque obviamente eso significa que el responsable del manejo de caja, si es que tiene algunas desviaciones, si es que se ha metido platita al bolsillo o ha gastado en algo que no corresponde, pues obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a echar tierrita y le va a decir a su jefe, no, todo está bien, todo está tranquilo, todo perfecto. Por eso es que cuando estemos aplicando mecanismos o sistemas de control, debemos tomar en cuenta ese principio. Así de simple, así de sencillo. Yo no sé qué es lo difícil, yo no sé qué es lo complicado. Es que de verdad, ¿recuerdan lo que dije el otro día? Comunicación. De verdad que hay tremendos ruidos. Tremendos ruidos. Y no son ruidos de golpes de puertas ni cosas. Ruidos aquí. Ruidos. Bien, entonces eso es lo que podemos hablar acerca de los principios de control. El proceso básico de control, han visto ustedes, comprende básicamente tres etapas. Tres etapas que empieza obviamente por la medición del desempeño, que significa medir la ejecución y los resultados a través de la aplicación de algunas unidades de medida que son obviamente establecidas y definidas, ¿por qué no decirlo?, en el proceso de planeación. Por ejemplo, si el objetivo es construir 10 kilómetros de carretera, obviamente que los parámetros que nos permitan medir o cuantificar tienen que estar obviamente expresados en metros o en kilómetros. En metros para que obviamente uno pueda establecer que por día debe realizar, qué sé yo, 500 metros de carretera, por decir un ejemplo. Entonces, esos estándares de medida, obviamente hay que establecerlos cuando se ha planteado el objetivo o cuando se ha desarrollado el proceso de planeación de esa determinada actividad. Podemos hablar de metros, podemos hablar de qué sé yo, de litros, de unidades, de productos, etcétera, etcétera. Entonces, previo se debe establecer los parámetros de control, o sea, las medidas que nos van a permitir realizar una comparación. Entonces, la medición del desempeño, medir, cuantificar la ejecución. Te llamo enseguida, Inge, ¿ya? Te llamo, ¿ya? Ok, bueno.
Entonces, primero, medir. Segundo, corregir las desviaciones. Cuando hablo de medir, obviamente, implícitamente eso significa que debo hacer comparaciones. Y esas comparaciones me van a arrojar ciertas desviaciones, ciertos errores. Por lo tanto, entonces, esos errores hay que corregirlos, hay que enmendarlos. Y estoy dentro de lo que dije yo hace un momento, la filosofía esa de corregir los errores antes de que esto suceda. Corregir las desviaciones antes de que sucedan. Y tercero, estábamos hablando en primer lugar del establecimiento de estándares. Segundo era la medición y tercero la corrección de desviaciones. Ese es el proceso. Tercero, la última fase es corregir las desviaciones. ¿Qué es un sistema de control? Entendemos, por ejemplo, ¿alguien me puede definir qué es un sistema? ¿Alguien tiene claro qué es un sistema? ¿O tampoco han pasado eso? Nadie se da por aludido. ¿Alguien me puede decir qué es un sistema? Todos están sordos. Nadie escucha. Pues terminamos la clase porque nadie me escucha, entonces no, es en vano estar hablando acá. ¿Es un proceso que tiene la función de cumplir con los objetivos? ¿Qué es un sistema? Estoy preguntando el concepto de sistema. Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos. De normas y procedimientos. ¿Y para qué? Regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad. Yo estoy seguro que todos los días pronuncian esa palabra, sistema. Sistema para acá, sistema para allá, sistema por el otro lado. O sea que ustedes hablan sin conocer, sin saber qué es lo que están diciendo. Y eso les digo, eso mismo le digo a mis alumnos de Administración 1. Porque en Administración 1 se pasa, es una teoría, la teoría de sistemas. Y todo el mundo habla de sistema, pero cuando llega el momento de definir qué es un sistema, no saben. Por ejemplo, hablan del sistema de la Universidad Boliviana, hablan del sistema eléctrico del hogar, habla del sistema de agua potable, se habla del sistema, es decir, de todo. Y nadie sabe qué es un sistema. Pregunto porque obviamente voy a hablar de un sistema de control, entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo van a entender si no entienden lo básico, lo elemental?
Licenciado, sistema es un conjunto de procesos que deben efectuar los integrantes de una organización para alcanzar las metas o objetivos preestablecidos. Bueno, más un conjunto de procedimientos. ¿De qué más me dijo? A ver si logro. De elementos y de procesos que deben efectuar los integrantes de una organización para alcanzar las metas o objetivos establecidos de una empresa. ¿Qué sistema es ese? Ese que usted me dice. Sistema administrativo. Ah, sistema administrativo. De administración. Bien, nadie le ha dicho a usted, por ejemplo, está bien, o sea, usted se aboca obviamente a leer lo que dice, hay un proceso de administración dentro de una organización. Es obvio. Por eso digo, vamos a implementar dentro de la organización un sistema de administración que sea acorde con las tareas y actividades. ¿Y eso qué implica? Porque el concepto propio de sistema, si no se lo han contado a ustedes, por lo menos, a ver, escuchen. Sistema es un conjunto de elementos, un conjunto de partes que interactúan entre sí, que son interdependientes y que forman un todo para lograr un objetivo. Conjunto de elementos, conjunto de partes. Y de ahí obviamente podemos desglosar y podemos desprender términos en cuanto a conjunto de personas, conjunto de procesos, conjunto de tal cosa. Pero el concepto propio de sistema, eso es lo que ustedes no deben olvidar jamás. Si es que pasaron algo de eso en Administración 1. Y vayan y busquen, obviamente, busquen Teoría de Sistema y de Alberto Chavenato. A ver. Entonces, si hablamos de sistema de control, estamos simplemente hablando de esos elementos, de esos procedimientos, de esos actos, de esos pasos que se deben aplicar, obviamente, a diversas actividades para poder, obviamente, establecer la correcta aplicación de lo que se planificó. Conjunto, vuelvo a reiterar, de pasos, de procedimientos, de etapas o lo que ustedes quieran llamar, de actividades, tendientes naturalmente a verificar si lo que se ha hecho y lo que se está haciendo están enmarcados dentro de lo que es el proceso de lo que se planificó. Y obviamente ese es uno de los dilemas, es uno de los retos que tienen los gerentes, que tienen los administradores. Establecer o diseñar los sistemas de control que le garantice, obviamente, el desarrollo o realización eficaz y eficiente de todas las actividades de la organización, de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un sistema que se pueda aplicar de manera oportuna, que le proporcione la retroalimentación necesaria dentro del quehacer, dentro del desarrollo de las tareas y actividades de la organización. Para establecer, obviamente, y evitarse ciertos problemas, como por ejemplo, esos retos que tienen los administradores para diseñar sistemas de control óptimos, adecuados, eficaces y eficientes,
están centrados obviamente en la decisión a lo que se tiene que controlar y con qué frecuencia se debe controlar y se debe medir. Pero ese tipo de situaciones puede preverse y puede subsanarse realizando ciertos tipos de análisis que identifiquen, en primer lugar, cuáles son las áreas claves del desempeño y, segundo, cuáles son los puntos estratégicos de control. Entonces, dos temas fundamentales que deben establecer los gerentes, los administradores, para diseñar un buen sistema de control. Establecer cuáles son sus áreas claves del desempeño o del resultado, si ustedes quieren. Y por último, establecer o determinar los puntos críticos de control, que tiene relación obviamente con uno de los principios que hablé hace un momento, el famoso principio de excepción. Aquí ya mencionamos los puntos críticos de control. Entonces, subsanando, o sea, logrando identificar esos dos elementos, se puede obviamente diseñar o determinar o establecer un sistema de control adecuado. ¿Y cómo se puede identificar áreas claves del desempeño? Identificando, como dice, áreas claves del desempeño. Por ejemplo, en una empresa podemos determinar que el área clave donde se debe ejercer control estricto, porque es un área clave de los resultados o del desempeño que puede tener la organización, por ejemplo, el área de producción. El área de producción puede establecerse o determinarse como una área clave del resultado. ¿Y qué es lo que podemos controlar? ¿Qué es lo que podemos poner como variables que me puedan proporcionar datos, que me puedan proporcionar información acerca del rendimiento y del desempeño de esa área clave de resultado? Podemos obtener información respecto a la calidad, a la cantidad de productos, obviamente, entendiendo de que, como ejemplo, he puesto el área de producción. Entonces, lo que debo controlar ahí en el área de producción es precisamente la calidad del producto, la cantidad producida, los costos que implica producir y, obviamente, un aspecto importante, cuál es el desempeño individual que tienen las personas en el trabajo dentro de esa área específica que estoy hablando, que es el área de producción, que lo puse como ejemplo. Considerada, vuelvo a reiterar, como el área clave de resultado. Entonces, primer paso, identificamos obviamente el área clave de resultado, que en este caso dije como ejemplo el área de producción. Pero ahí adentro, dentro de esa área clave de resultado, yo no puedo, pues, no debo, mejor dicho, estar perdiendo mi tiempo en controlar desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto terminado, el producto final. Te llamo enseguida, Miguelito, estoy pasando clase. Enseguida te llamo. Entonces, dentro de esa área clave de resultado, yo debo establecer los puntos críticos de control. ¿Qué es lo que me garantiza? ¿Cuál, dentro de ese proceso de producción, cuál es el momento significativo? ¿Cuál es la etapa significativa? ¿Cuál es la etapa representativa?
que si yo ejerzo control minucioso en esa área, lo demás, como les dije cuando hablé del ciclo común facultativo y de los estudiantes. Entonces, a partir de esa área que se ha controlado, obviamente se garantiza los resultados óptimos hacia adelante. Puntos críticos de control. Porque, repito nuevamente, los administradores no pueden estar, obviamente, metidos 100% realizando mecanismos de control en áreas que a lo mejor no requieren mayor control, sino los administradores, los gerentes necesitan determinar esos puntos claves, esos puntos estratégicos. Por ejemplo, digo, a lo mejor en la primera fase, en la primera etapa, en el tratamiento de la materia prima, de repente uno debe centrar todo su esfuerzo, toda su atención para garantizar el ingreso de materia prima óptima, de calidad, etcétera, etcétera, y a partir de ahí que nos garantice la calidad del producto, la cantidad adecuada, la productividad de esta materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, centramos toda nuestra atención en la primera fase, que es, naturalmente, en el ingreso de la materia prima, tratando de que esa materia prima hubiese sido tratada adecuadamente, hubiese sido mejorada en una serie de cosas. Garantizando, obviamente, que con el ingreso de materia prima, con esas condiciones, con esa categoría, etcétera, etcétera, se garantiza, obviamente, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la productividad en la producción. Así de simple. Y ahí tienen ustedes una serie de mecanismos de control. Por ejemplo, se habla de los controles financieros. Los controles financieros, obviamente, que están relacionados con los estados financieros, los presupuestos, las auditorías, etcétera, 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 que no vamos a entrar en mayores detalles de esos aspectos. Lo que sí nos interesa es hablar de las normas de control. Las normas de control. Disculpe, Lisa, hizo referencia sobre los controles financieros, pero en el libro no hay esa parte. Ya no importa, no interesa, olvídense, simplemente es que usted no están extremadamente limitados a un miserable libro, a una miserable fotocopia. Y que si uno dice algo que no está acorde con eso, chao. Lo que me interesa, decíamos, es hablar acerca de las normas de control. Lo dije hace un momento, cuando hablé del proceso de control. Primer paso, establecimiento de estándares, de parámetros o normas de control. Y ya saben ustedes a qué me refiero entonces. Lo que sí nos queda claro es que todo objetivo fijado, toda meta establecida, toda política generada dentro de la organización, todos los procedimientos y los presupuestos, obviamente, se convierten en verdaderas normas de control
en base a las cuales es posible poder medir, poder cuantificar el desempeño real o el desempeño esperado. O sea, cuando nosotros establecemos un objetivo, inmediatamente estamos planteándonos, nos hemos puesto una vara que se tiene que cumplir, un estándar que se tiene que cumplir, un parámetro que se tiene que cumplir, una norma que se tiene que cumplir, una norma de control. Por ejemplo, cuando ustedes se plantean como objetivo, les dije en algún momento que de aquí a 3 años y medio, 4 años, van a salir profesionales. ¿Qué les indica ese de aquí a 4 años quiero salir profesional? De aquí a 4 años quiero recibir mi título. Obviamente que se va a convertir en un estándar, en un parámetro, en una norma que nos va a, que sirve para cuantificar, para verificar si efectivamente estamos yendo por el camino correcto o estamos por el camino equivocado. En el momento que, por ejemplo, ustedes ya lleven 3 años y medio en la universidad y no hayan avanzado más que 5 materias, ahí están totalmente fuera de contexto, fuera de foco. Y entonces van a decir, pucha, estoy totalmente fuera de los estándares que yo establecí. Entonces ahí amerita, obviamente, ahí amerita decir, ya llevo 3 años y no he avanzado más que en 5 materias. Ahí amerita, obviamente, el mea culpa, decir qué es lo que ha pasado. ¿Por qué solamente avancé 5 materias? Entonces, por eso que decimos que presupuestos, objetivos, metas que se establezcan, se convierten obviamente en un mecanismo o se convierten en normas de control. Y ahí tienen ustedes una serie de normas de control empezando obviamente por las normas físicas, pasando por las normas de costos, normas de capital, normas de ingresos, normas de programas. También hablamos de normas intangibles, las metas consideradas, las metas establecidas, como ya dije hace un momento, las metas consideradas como normas de control o parámetros de control. Los planes estratégicos, que también se constituyen en parámetros o en normas de control. Entonces, todo eso se constituye, repito, en mecanismos o en normas, parámetros que nos permiten finalmente hacer una comparación de los resultados deseados o esperados versus los resultados obtenidos. Y en función a esa comparación, obviamente, con ese estándar, porque si no tenemos con qué comparar, no vamos a saber si estamos bien, si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Por ejemplo, la mayoría no sabe si de aquí a 5, 6, 7, 8, 10 años va a salir profesional. La mayoría. Nadie se ajustó el cinturón y decir, caramba, yo de aquí a 4 años tengo que estar recibiendo mi título. Nadie. Por eso les digo yo a mis alumnos, el primer día de clase ustedes tienen que fijarse un objetivo. El primer día de clases. Y ese objetivo es el que les va a marcar el rumbo. Ese objetivo es el que los va a apretar. Si es que obviamente le dan importancia a ese objetivo. Entonces, ese objetivo va a servir al final, de aquí a 1 año, 2 años, comparar. ¿Estoy yendo bien o estoy yendo mal? Como les decía hace un momento, me he propuesto 4 años, pero resulta que en el segundo año no tengo más que el 20% de avance en mis materias. ¿Qué significa eso?
comparo lo que me he propuesto con los resultados reales. Resultado, desviación. ¿Y qué hacer? Echarle nomás, ¿no? Echarle. No importa, de aquí a 5 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años. Tipo Max. Dinosaurios. Con 30 y ¿cuánto? 33 años en la universidad, 52 años de edad. Y ni un 10% de las materias de sus carreras, estoy hablando, no de su carrera. Claro, ese tipo, por ejemplo, no tenía definidos sus objetivos en cuanto a su formación académica, pero sí tenía objetivos en cuanto a los beneficios que le generaba, obviamente, ser dirigente. Por eso es que nunca se preocupaba de estudiar, porque le iba mejor siendo dirigente que estudiando. Entonces, eso es importante, vuelvo a reiterar, cuando se establecen esas normas, cuando se establecen esos parámetros que nos permiten, vuelvo a reiterar, nos permiten comparar con los resultados reales obtenidos, con los resultados reales logrados. Y a partir de ahí se puede establecer si se logró o no se logró, si se está yendo por el camino correcto o se está yendo se han desviado del camino. Y a partir de la determinación de las desviaciones, implica obviamente corregir esas desviaciones, de tal manera que nunca más vuelvan a suceder esos errores, porque el tema no está simplemente, me equivoqué, ya está bien, no importa. No, de verdad que uno se equivoca, pero obviamente hay que corregir esos errores y nunca más volverlos a cometer. Eso es el lema, obviamente, de estos sistemas o mecanismos de control. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda tienen? La verdad me olvidaba que no me escuchan, ¿no? Ya. Gracias a Dios ya vamos a terminar, porque lejos de generar satisfacción, pasar clases, más bien genera fatiga, estrés, ver ese rendimiento, ver ese desempeño, aunque le cause chiste a ciertas personas. A mí no me causaría chiste que me digan, pucha, usted sabe que no tiene un pésimo desempeño. No me causaría chiste a mí eso. Más bien, me preocuparía por mejorar ese desempeño. Bueno, hoy es jueves, nos vemos el martes para terminar este tema. Buenas noches.